Era tarde, ya casi las 11 de la noche. Yo había regresado de trabajar, cansado, como siempre, después de una jornada de 12 horas, pero al menos estaba en casa. Mi esposa, Beatriz, no estaba. Eso no era nada raro, ella salía con sus amigas de vez en cuando. Pero algo me estaba rondando la cabeza, como un mal presentimiento, algo que no me dejaba en paz. ¿Dónde estará?, pensé, aunque no era algo que me soliera preocupar. Había pasado muchas noches como esa, en las que ella llegaba tarde, pero de alguna forma siempre encontraba una excusa que me convencía, o al menos me hacía dudar de mis propias sospechas. Esa noche, sin embargo, sentí que algo estaba mal. Miré el reloj. Ya habían pasado casi 2 horas desde que me dijo que saldría a comprar algo rápido, y no me contestaba el teléfono. Eso no era normal. Siempre contestaba, o al menos me mandaba un mensaje rápido. Algo en mi interior me dijo que debía hacer algo. Que si pasa algo, pensé, y me levanté del sofá. Fui a la cocina, preparé un café y me senté, mirando la puerta de entrada, esperando escuchar el sonido de las llaves en la cerradura. No era como si esperara a que llegara para pelearle o algo así, simplemente estaba inquieto. La casa estaba vacía y eso hacía que el tiempo se alargara, se sintiera más pesado. En ese momento, decidí salir. No podía esperar más. Subí a mi coche y, sin pensarlo, manejé hacia el centro comercial donde me había dicho que iría. En el camino, la duda me atacaba. ¿Qué estás haciendo?, me preguntaba a mí mismo. No tenía pruebas, solo un mal presentimiento, pero decidí seguir. Cuando llegué, la luz del centro comercial ya se estaba apagando, la mayoría de las tiendas estaban cerradas. La vista de ese lugar, normalmente lleno de gente, desolado a esa hora, me hacía sentir aún más incómodo. Aparqué el coche en una esquina y caminé hacia la entrada principal. A lo lejos, vi un par de figuras. Una de ellas era Beatriz. Al principio, no supe si debía acercarme, no quería que me viera, pero algo me empujó a seguir caminando. Al acercarme más, pude distinguir a quien estaba hablando. Me detuve en seco. Ahí estaba, abrazando a un hombre. Un hombre que conocía perfectamente, Raúl, un tipo de su trabajo con el que, de vez en cuando, había ido a cenar con ellos. Pensé que era un amigo, nada más. Pero verlo ahí, en ese abrazo, esa cercanía, me hizo sentir una opresión en el pecho. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y no pude evitar quedarme allí, observando sin moverme. Ellos se separaron y Raúl la besó en la mejilla, pero Beatriz no se apartó, no parecía incomodarse, sino que, al contrario, sonrió. Fue en ese momento cuando supe que todo lo que había estado ignorando, todos esos pequeños detalles que había dejado pasar, finalmente cobraban sentido. El tiempo pasó lentamente mientras los observaba. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuánto tiempo me había estado mintiendo, diciéndome que estaba con amigas, cuando en realidad se estaba viendo con él? Decidí seguirlos. A una distancia prudente, claro. Caminaban hacia un coche aparcado en la parte trasera, y al entrar, ella no dudó en besar a Raúl con más pasión de la que nunca le había visto darme. No podía creer lo que estaba viendo, el dolor comenzó a arder en mi pecho. Me quedé allí, inmóvil, con la mente a punto de estallar. Cuando finalmente arrancaron, me subí al coche y regresé a casa, sin saber qué hacer con toda esa información. ¿Cómo iba a enfrentarla? ¿Cómo le diría que había visto lo que no debía ver? Al llegar a casa, me quedé sentado en la oscuridad. Nadie había llegado aún. La puerta principal estaba cerrada.
No sabía si quería que Beatriz volviera o si prefería que no regresara nunca más. En mi cabeza no había lugar para la calma, solo un torbellino de pensamientos caóticos. Y mientras esperaba, comencé a escuchar los sonidos de la casa, el reloj de la sala, los coches que pasaban por la calle, el silencio absoluto que llenaba el aire. Pero de repente, el sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Beatriz había llegado. Vi cómo se acercaba con paso apresurado, como si nada hubiera pasado. Yo, sin moverme, esperé a que entrara. Al abrir la puerta, me miró con sorpresa, y fue entonces cuando ella me preguntó con esa sonrisa falsa en los labios. ¿Todo bien, mi amor? Su voz sonaba vacía, como si nada estuviera mal. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que me estaba ocultando. Todo bien, le respondí, con una calma que no sentía. Solo estaba esperando a que llegaras. Y entonces supe que mi vida ya no sería la misma, la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, y el aire dentro de ella parecía estar cargado de una tensión palpable. Como si ambos fuéramos conscientes de que algo había cambiado, pero ninguno de los dos se atrevía a mencionarlo. Beatriz entró como si nada, con esa calma que siempre había tenido, y fue directo a la cocina, como si se tratara de un día cualquiera. Cerró la puerta del armario con suavidad, buscando algo en la alacena mientras yo la observaba desde la puerta del salón. No supe si debía hablar o seguir en silencio. Finalmente, me levanté y me dirigí hacia ella, sin saber qué iba a decir ni cómo iba a empezar. El dolor que sentía en el pecho era insoportable, como una punzada que no me dejaba respirar con normalidad. Ella me miró brevemente, y vi la preocupación en sus ojos, pero no era la preocupación de una persona que acaba de ser descubierta. No, era la preocupación de alguien que no sabe qué decir, alguien que está tratando de mantener las apariencias. ¿Cómo estuvo todo?, le pregunté con una calma que no sentía. Mi voz sonaba más baja de lo habitual, como si no tuviera fuerzas para hablar con normalidad. Ella me miró, como si estuviera buscando una respuesta adecuada, y luego suspiró, dejando el paquete de galletas sobre la mesa. Bien, ya sabes, todo tranquilo. Raúl y yo solo estábamos poniéndonos al día. Nada fuera de lo común, dijo con una sonrisa forzada, esa sonrisa que siempre usaba cuando no quería que supiera lo que realmente pensaba o sentía. No me digas que fue solo eso, respondí, mi tono ya cambiando, casi sin darme cuenta. Sentía el peso de la verdad apoderándose de mí. Vi lo que pasó esta noche, Beatriz. Vi todo. Beatriz se quedó completamente inmóvil, como si el suelo se abriera bajo sus pies. La sonrisa desapareció de inmediato, y sus ojos pasaron de una calma aparente a una incomodidad total. Intentó mantener su postura, pero su cuerpo, su lenguaje, todo en ella empezaba a desmoronarse. Fue como si un muro invisible hubiera caído entre nosotros, y el aire de la habitación, que antes parecía denso, se volvió irrespirable. ¿Qué viste?, preguntó, con la voz entrecortada, como si las palabras le costaran salir. Ella ya sabía que no podía mentir más, pero aún así, su mente estaba buscando una salida, una excusa que la sacara de este momento tan incómodo. Sin embargo, no tenía nada que decir. El silencio lo decía todo. Vi cómo te besaba, Beatriz. Vi cómo te tomaba de la mano. Vi cómo sonreías como si no hubiera nada raro en eso, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, pero dentro de mí había una furia creciente que no sabía cómo controlar. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? Beatriz no dijo nada durante varios segundos, y en ese espacio de silencio, sentí que el mundo entero se detenía. Ella bajó la mirada y luego la levantó lentamente, como si buscara algo en mis ojos para aferrarse.
Finalmente, dejó escapar una pequeña risa nerviosa, esa risa que solo surge cuando alguien no sabe cómo reaccionar. Antonio, no fue como lo estás pensando. Raúl y yo, ya sabes, a veces las cosas se complican, y... Beatriz trató de explicar, pero las palabras no tenían sentido. La sentí completamente ajena a mí en ese momento, como si la mujer que había compartido tantos años a mi lado ya no estuviera allí. ¿Se complican? Desde cuando esto se complica de esa manera, le respondí, la rabia ya controlando mi tono. Ya no puedo seguir ignorando lo que ha pasado, Beatriz. Y lo peor es que ni siquiera me has dado una explicación decente. ¿Tanto tiempo llevas viéndolo? ¿Te reías de mí mientras yo trabajaba, mientras me preocupaba por ti y por nuestra vida juntos? Yo, no quise que esto pasara, dijo finalmente, con la cabeza agachada. Nunca quise hacerte daño, nunca, solo sucedió. Raúl y yo, bueno, es difícil de explicar. Hubo momentos, Antonio, en los que sentí que no estábamos bien. Que tú y yo, ya no éramos lo que éramos antes. Y él me escuchaba, me entendía. Entendía que, le pregunté, la incredulidad en mi voz, mientras me acercaba un paso más hacia ella. ¿Que yo trabajaba todo el día para que estuviéramos bien? ¿Que te confiaba todo? ¿Que te di mi vida? Y ahora me dices que lo hiciste porque él te escuchaba mejor que yo. Beatriz levantó la mirada, y por primera vez, su expresión mostraba algo que no era culpa ni evasión, sinceridad. No fue solo eso, Antonio, dijo con una voz más suave, como si estuviera tratando de buscar una salida más honesta. Es solo que empecé a sentirme sola. Y eso lo hizo más fácil, ¿sabes? No quiero justificar lo que hice, pero fue una forma de escapar. De sentir que aún podía ser alguien más, no solo la esposa de alguien que ya no me veía. Me quedé allí, sin saber qué responder. Las palabras me dolían, pero la verdad me cortaba aún más. Había algo más detrás de su voz, algo que nunca había notado. Años de convivencia y amor, años en los que creí que todo estaba bien, y ahora ella me decía que no se sentía vista. La rabia se transformó en tristeza, pero no quería que ella viera cuánto me estaba rompiendo. Así que ahora, ¿me dices que todo esto fue mi culpa?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué te abandoné por mi trabajo, por mi vida? ¿Qué no te di lo que necesitabas? ¿Y qué hiciste tú? ¿Lo buscaste en otro hombre? ¿En Raúl? No, Antonio, respondió ella, entre sollozos, cubriéndose el rostro con las manos. No fue para hacerte daño. Nunca quise lastimarte, pero no pude evitarlo. Cuando las cosas se rompieron entre nosotros, me perdí. La habitación se llenó de un silencio pesado, un silencio que nos rodeaba, nos observaba. Sabía que este era el principio del fin, pero me costaba aceptar que todo lo que había creído sobre nuestra relación había sido una mentira. Había algo en su confesión que me quemaba por dentro, pero no sabía si debía odiarla o sentir lástima por ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, Beatriz?, le pregunté, mi voz apenas un susurro, la furia ya desaparecida, reemplazada por la desesperación. ¿Cómo seguimos? Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé, Antonio. No lo sé. El aire en la casa estaba denso, cada rincón parecía guardar silencio, como si esperara que ambos dijéramos algo importante, algo que rompiera de una vez por todas la burbuja que habíamos creado. Beatriz no se atrevió a mirarme a los ojos de nuevo, y yo no sabía si lo hacía por vergüenza o porque sentía que no merecía esa mirada. La verdad es que ya no sabía qué esperar de ella, ni de mí mismo. Mi cabeza daba vueltas,
pero las palabras no llegaban con la rapidez que yo quería. ¿Qué podía decir después de todo esto? ¿Qué hacía ahora? Durante tanto tiempo creí que nuestra relación era indestructible, que nada podría separarnos. Y ahora, en este mismo espacio, Beatriz estaba rompiendo todas esas creencias con una sola confesión. Beatriz intentó calmarse, respirando hondo antes de hablar, pero el sonido de su respiración era algo incontrolable, como si todo el peso de sus actos la estuviera aplastando por dentro. Antonio, por favor, entiende que no fue algo que planeé, dijo con una voz temblorosa, como si las palabras le costaran más de lo que debería. Se sentó en el sillón, y yo me quedé de pie, mirándola sin saber si quería acercarme a ella o apartarme para siempre. No fue por él, no fue por Raúl, fue por mí. Porque yo me sentía vacía. Y él estuvo ahí cuando te fuiste, cuando me sentí sola, continuó, la mirada perdida en algún punto lejano de la habitación. No sé si alguna vez lo entenderás, Antonio, dijo, su voz ahora casi un susurro, como si esperara que no la escuchara. Ya no podía más. Me estaba perdiendo a mí misma y no sabía cómo recuperarme. Yo no sabía cómo reaccionar ante sus palabras. No sabía si estaba buscando una disculpa o si simplemente intentaba justificar lo injustificable. La verdad es que no quería escuchar ninguna excusa. No quería escuchar cómo se había sentido vacía. Ni cómo Raúl había sido el consuelo que ella necesitaba. Lo único que quería saber, lo único que realmente me importaba, era por qué, a pesar de haber compartido tantos años, tantos momentos juntos, ella había decidido hacer algo así. Me acerqué lentamente y me paré frente a ella. La miré directamente, con los ojos fijos, tratando de transmitirle la ira que sentía sin necesidad de gritar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Beatriz?, le dije, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía por dentro. Que nunca me diste la oportunidad de saber lo que te pasaba. Que nunca me dejaste entrar en tu mundo. Si me hubieras hablado, si me hubieras dicho que algo no estaba bien, ¿crees que no te habría escuchado? No. En cambio, decidiste buscar consuelo en otro hombre. En Raúl, de todos los hombres. Ella no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando el suelo, como si no tuviera fuerzas para mirarme más. Antonio, ya sé que lo hice mal. Y sé que no hay nada que pueda decir para arreglar lo que pasó. No te estoy pidiendo que me perdones, ni que sigas a mi lado. Lo único que quiero es que sepas la verdad, aunque eso no cambie nada. La verdad, repetí, casi sin poder creer lo que escuchaba. La verdad es lo que me acabas de contar. Porque la verdad que me diste es que me mentiste durante meses. Y lo peor de todo, Beatriz, es que ni siquiera pensaste que podríamos salvar esto. Estabas tan concentrada en ti misma que ni siquiera viste lo que estaba pasando. Y, por supuesto, ni siquiera pensaste que yo podría haber sentido lo mismo. Que yo también me estaba perdiendo. Pero, claro, eso no te importó. Beatriz me miró entonces, finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, y te lo juro, nunca quise llegar a este punto. Jamás pensé que las cosas terminarían así. Te fallé, Antonio. Te fallé y no sé si hay algo que pueda hacer para corregirlo. Pero lo que te pido ahora es que me escuches. Que me escuches sin juzgarme por un momento. No sé si puedo, Beatriz, respondí, la rabia comenzando a transformarse en tristeza. Me diste una versión tan diferente de la vida que pensábamos que teníamos. Y ahora veo que todo eso no era más que una mentira. No sé si puedo seguir mirándote después de todo esto. No sé si puedo seguir estando aquí, sabiendo que te entregaste a otro, mientras yo pensaba que todo estaba bien.
Yo te amo, Antonio. Siempre lo he hecho, dijo ella, tomándome de la mano con suavidad. Y lo que más me duele de todo esto es saber que te he perdido. No quiero perderte, pero sé que te fallé. Yo me aparté de ella lentamente, como si su toque me quemara. No se trata de que me hayas perdido, Beatriz, le dije con voz firme, aunque por dentro sentía un dolor profundo. Se trata de que tú decidiste todo por los dos. Tomaste decisiones que nos afectaron sin siquiera darme la oportunidad de hacer algo. Y ahora, te das cuenta de lo que has perdido. Lo siento, Antonio. Lo siento con todo mi corazón. Pero ya no hay marcha atrás. Lo que hice está hecho. Sé que es demasiado tarde. Pero, por favor, no me dejes. No quiero que esto termine así, dijo ella, su voz quebrada, tratando de buscar una salida a una situación que ya no tenía remedio. No sé si puedo seguir con esto, respondí, mi mente corriendo en mil direcciones, buscando una respuesta que nunca llegaría. No sé si quiero seguir con esto, Beatriz. No sé si te puedo perdonar. Y no sé si quiero vivir con alguien que no me fue fiel. No sé si aún te conozco. Beatriz dejó caer la cabeza, llorando ahora con más fuerza. Sé que esto es lo peor que podría haber hecho, Antonio. Y te juro que te amo. Pero sé que ya no hay vuelta atrás. La confianza se rompió y no sé cómo repararlo. No, Beatriz, le respondí, con una calma que no sentía, no lo sé. Yo también te amaba. Pero ahora veo que tal vez nunca supe realmente quién eras. La tensión en el aire era tan densa que me costaba respirar. Ambos sabíamos que nada sería igual a partir de ese momento. Ya no éramos los mismos, ni ella ni yo. Y aunque lo intentáramos, lo que una vez tuvimos ya se había desvanecido, irremediablemente. Esa noche no dormí. Estaba sentado en el borde de la cama, mirando el techo, pensando en todo lo que había sucedido. Beatriz se había quedado en el salón, como si no supiera cómo continuar, cómo seguir después de lo que acabábamos de decirnos. Podía escuchar sus sollozos desde el otro lado de la casa, pero ni siquiera me moví. No sabía si debía hacerlo. Por una parte, sentía que la justicia se había hecho, que había descubierto la verdad, pero por otra parte, todo eso me dejó una sensación amarga, como si nada de esto hubiera tenido que pasar. Todo lo que creí que tenía, todo lo que pensaba que era mi vida, se había desmoronado en cuestión de horas. Lo peor de todo era que no podía dejar de pensar en Raúl. No podía dejar de preguntarme cómo había sido tan ciego, cómo nunca me di cuenta de lo que estaba pasando bajo mi nariz. Mientras yo pasaba largas horas trabajando para mantener la estabilidad de nuestra vida, ella estaba compartiendo momentos con él. La frustración crecía en mí como un nudo en el estómago, y sentí como la ira volvía a invadirme. Decidí que tenía que hacer algo. No sabía qué, ni cómo, pero algo debía hacer para que Beatriz entendiera lo que significaba para mí esta traición. Ella había tomado una decisión, y ahora yo tenía que tomar la mía. Podía quedarme allí, consumiéndome de rabia y tristeza, o podía hacer algo que realmente la hiciera pensar en lo que había perdido. No quería hablar con ella de inmediato. No quería verla llorando, pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un error. Porque, para mí, ya no había marcha atrás. Al día siguiente, decidí que lo primero que debía hacer era encontrar a Raúl. Si él pensaba que podía meterse en mi vida sin consecuencias, iba a equivocarse. Me vestí con ropa cómoda y salí sin decirle nada a Beatriz. Quería que ella se quedara con sus pensamientos, reflexionando sobre lo que había hecho. La idea de enfrentarme a Raúl me llenaba de furia, pero también de una extraña sensación de satisfacción. Finalmente,
Algo iba a suceder, algo que yo iba a controlar. A lo largo del camino, mi mente seguía divagando. Pensaba en los años que habíamos compartido, en los momentos que creímos estar juntos, en las promesas que nos hicimos. Todo eso me parecía ahora una mentira, una farsa. Y Raúl, ese tipo que siempre había estado cerca, siempre fue más que un simple compañero de trabajo. No podía dejar de imaginarme cómo se había aprovechado de la situación. Pero, más allá de todo eso, lo que realmente me molestaba era saber que Beatriz había preferido a otro hombre antes que a mí. Que se había dejado llevar por la emoción y no había pensado ni un segundo en lo que significaba nuestra relación. Llegué al edificio donde trabajaba Raúl. No era un lugar lujoso ni especial, pero era suficiente para encontrarlo. Subí hasta la oficina de la empresa en la que trabajaba, decidido a confrontarlo. No tenía intención de pedirle explicaciones, ni siquiera me interesaba lo que él tuviera que decir. Solo quería que supiera lo que había hecho, quería que entendiera las consecuencias de sus actos. Al entrar, fui directo al departamento de recursos humanos, buscando cualquier pista de su paradero. Unas rápidas preguntas a los empleados me confirmaron que él estaba en su escritorio. Cuando lo vi, sentado allí, con su cara tranquila como si nada estuviera pasando, sentí como la ira comenzaba a hervir en mis venas. Caminé hacia él sin perder tiempo, no quise esperar a que me reconociera ni a que me dijera algo. No iba a perder el control, no iba a dejar que él me viera débil. Cuando se dio cuenta de que yo me acercaba, levantó la vista y su expresión cambió. Se puso tenso, como si sospechara que algo no iba bien. ¿Qué quieres, Antonio?, preguntó con voz tranquila, como si no fuera consciente de lo que había sucedido. ¿Sabes lo que has hecho?, le pregunté, mi voz firme, pero mi cuerpo temblando de rabia. ¿Sabes lo que has destruido? Porque no solo me has traicionado a mí, Raúl, sino que has destrozado todo lo que creí que tenía. No eres solo un tipo más, eres el tipo que se metió en mi vida. ¿Qué diablos te pasó para hacer esto? Raúl se quedó en silencio, pero no retrocedió. Mantuvo una actitud desafiante, como si ya se hubiera preparado para este momento. No te equivoques, Antonio. Yo no te quité nada. Ella vino hacia mí. Tú estabas tan ocupado con tu trabajo que ni siquiera la veías. No me pidas que me disculpe por algo que ella decidió hacer, dijo, levantando las manos, como si intentara restarle importancia. ¿Así que, es eso lo que piensas? Que todo esto es culpa de ella, le respondí, sintiendo como mi pecho se apretaba. No, Raúl. Tú también tienes culpa. No solo porque hayas caído en la trampa, sino porque sabías lo que hacías. Y lo peor es que te creíste que esto iba a salir bien. Que todo esto iba a ser fácil. Yo no te debo ninguna explicación, Antonio, dijo con una risa nerviosa. Y si me estás amenazando o buscando pelear, no tengo nada que discutir contigo. La furia crecía dentro de mí. Todo lo que había querido evitar, todo lo que me había estado conteniendo, ahora salía a la luz. Ya no podía aguantar más. No, Raúl. No se trata de pelear. Se trata de hacer que entiendas lo que hiciste. Yo no voy a ir por ahí desmoronándome por tu culpa. Pero te aseguro que no vas a salir de esto tan fácilmente. Con un último vistazo a su rostro, dejé de hablar y me di la vuelta. Ya no quería escuchar más excusas. Ya no quería escuchar cómo se justificaba. Sabía que las palabras no iban a cambiar nada. Yo ya había decidido lo que iba a hacer, y ya no importaba lo que él pensara o dijera. Cuando salí del edificio, sentí un alivio inmediato, pero al mismo tiempo una tristeza profunda. La venganza no me había dado lo que esperaba.
No me había dado la satisfacción que pensé que encontraría. Pero aún así, sabía que algo tenía que cambiar. La venganza había sido una forma de retomar el control de una situación que me había hecho sentir impotente. Ahora, solo quedaba enfrentar lo que viniera después. Volver a casa después de lo que había sucedido en la oficina de Raúl me dejó una sensación extraña, como si todo estuviera en cámara lenta, pero al mismo tiempo, como si todo hubiera cambiado de forma irreversible. Estaba cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente agotado. Las horas en las que había estado con Raúl me dejaron sin fuerzas, como si, aunque hubiera hablado con él, las palabras ya no pudieran deshacer lo que había hecho. Por más que quisiera recuperar el control de la situación, algo me decía que la guerra ya había terminado, y no era yo quien había ganado. Al llegar a casa, sentí una pesadez en el aire, algo que estaba por suceder, algo que ya no podía ignorar. Beatriz seguía allí, sentada en el mismo lugar donde la dejé. No la había escuchado moverse ni nada. Estaba tranquila, como si hubiera aceptado lo que había sucedido entre nosotros. La miré desde la puerta del salón. No sabía si ir a hablar con ella o simplemente ignorarla. Mi cuerpo me pedía que la confrontara, que acabara con todo, que le dijera todo lo que sentía. Pero, por alguna razón, me quedé parado ahí, esperando a que ella hiciera el primer movimiento. Antonio, dijo, rompiendo el silencio de la casa. Su voz estaba entrecortada, como si no hubiera podido evitarlo más. Sé que todo está destruido. Sé que no hay vuelta atrás. Pero necesito hablar contigo. Te debo una última explicación, aunque ya sé que no servirá de nada. No me moví. No supe qué decir. Estaba tan cansado de escucharla, tan harto de sus disculpas, que simplemente no respondí. Ella lo sabía, pero siguió hablando, como si las palabras pudieran restaurar algo que ya no existía. Lo que hicimos, lo que sucedió, no fue solo por mí, Antonio. Sé que nunca me vas a entender, pero necesito que sepas que no fue tan sencillo. No te busqué por venganza. No quise lastimarte. Entonces, ¿qué fue? Le respondí, mi voz firme, pero el dolor que sentía seguía ahí, latente. ¿Qué fue todo esto, Beatriz? Porque yo ya no entiendo nada. ¿Por qué no me dijiste lo que sentías? ¿Por qué no me hablaste de tus problemas en vez de irte a los brazos de otro? Ella se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. No sé, Antonio. Yo solo, sentía que todo lo que habíamos construido no era lo que pensaba que era. Ya no sabía cómo decirte lo que me pasaba. Creí que estaba perdiendo parte de mí, y Raúl estuvo allí. Me escuchó. Pero eso no significa que lo que hice esté bien. Sé que te fallé, y no sé cómo pedir perdón por eso. Sus palabras, por más sinceras que parecieran, no me llegaban como antes. Todo lo que había sentido por ella, toda esa conexión que alguna vez tuvimos, ahora se veía empañada por esta traición. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Beatriz? Le dije, mi tono sin dejar de ser firme. Que no solo me mentiste, sino que, mientras yo estaba trabajando para que todo estuviera bien, tú buscaste a alguien más para llenar ese vacío. No fue una confusión, no fue un error. Fuiste consciente de lo que hacías y decidiste seguir. Antonio, por favor, me suplicó, levantándose del sillón para acercarse lentamente hacia mí. No estoy pidiendo que me perdones, ni que sigas conmigo. Sé que no hay forma de arreglar lo que hice. Solo te pido que me escuches una última vez. Te debo eso. Y, lo más importante, te debo la verdad, aunque me duela decirla. Yo la miraba fijamente, pero mis pensamientos no dejaban de girar.
Sentí el nudo en el estómago mientras ella hablaba, como si una parte de mí aún quisiera creer en ella, en lo que habíamos sido. Pero la otra parte sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad, le respondí, es que ya no me importa. La verdad es que me he dado cuenta de que todo lo que creía era una mentira. Y ahora, lo único que me importa es si yo puedo seguir adelante con esto. Te quiero, Antonio, dijo, casi en un susurro, como si esas palabras pudieran deshacer todo lo que había pasado. Te lo juro. No quiero perderte. Nunca quise que llegáramos a este punto. Pero me sentí tan perdida, tan sola, que no supe qué hacer. Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Esas palabras me llegaron, pero no de la forma que ella esperaba. No las aceptaba como antes. No, Beatriz, le respondí, dando un paso atrás. Ya no te creo. Ya no sé quién eres. Y la verdad es que me duele tanto, pero ya no puedo seguir aquí. Ya no puedo seguir viviendo con la mentira. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sin mirar atrás. Sabía que, aunque me quedara, aunque intentara hablar más, no cambiaría nada. La relación ya estaba rota, ya no había nada que pudiera salvarse. Mientras caminaba hacia la salida, Beatriz me llamó, pero no me detuve. No quería escuchar más. No quería escuchar su llanto, ni sus disculpas. Ya lo había oído todo antes, y no cambiaba nada. Al salir de la casa, el aire fresco me golpeó la cara. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Por fin, había tomado una decisión, aunque no sabía si era la correcta. Lo único que sabía era que ya no podía seguir viviendo una vida de mentiras. Ya no podía seguir permitiendo que me arrastraran más. Tal vez el dolor duraría, tal vez aún me afectaría en el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado algo de control. Me subí al coche y, sin mirar atrás, me dirigí a un futuro que aún no conocía, pero que al menos era mío. Había pasado una semana desde que dejé la casa. El peso de la decisión me había caído encima, como una losa difícil de levantar. No lo había planeado, no había decidido escapar de la forma en que lo hice, pero algo en mi interior me decía que no podía quedarme ahí, arrastrando una relación que ya no tenía fundamento. La verdad es que no sabía qué hacer. Mi cabeza y mi corazón estaban en conflicto constante, y las noches se me hacían más largas de lo que quería. Estaba solo en un apartamento temporal, un lugar vacío que no representaba nada para mí, pero que al mismo tiempo era todo lo que tenía en ese momento. Beatriz había intentado llamarme varias veces, pero no respondí. No sabía si debía o no contestarle. El hecho de que se hubiera mostrado tan arrepentida, tan dispuesta a hablar, me hizo dudar, pero algo dentro de mí me decía que no había vuelta atrás. Al principio, me decía a mí mismo que tal vez con el tiempo todo pasaría, que las heridas sanarían, que lo que necesitaba era espacio. Pero conforme los días pasaron, me di cuenta de que nada se estaba sanando. Seguía pensando en ella, en lo que habíamos sido, en lo que había sido destruido. No dejaba de preguntarme si alguna vez volveríamos a ser los mismos, si las cicatrices de esta traición se borrarían con el tiempo, pero sabía que las respuestas no llegarían tan fácilmente. Una tarde, después de un día de trabajo agotador, me encontré mirando mi teléfono, viendo el mensaje de Beatriz. Era uno de esos mensajes largos, llenos de arrepentimiento, de disculpas, de promesas rotas. Leí las primeras líneas y, por un momento, tuve ganas de ignorarlo. Pero algo me empujó a seguir leyendo. Ella escribía sobre cómo su vida sin mí había sido vacía, cómo había perdido su dirección y cómo lamentaba todo lo que había hecho. Decía que si pudiera volver atrás, cambiaría todo.
Pero lo que más me impactó fue su última línea: te sigo amando, Antonio, y si alguna vez me das la oportunidad, me gustaría demostrarte que puedo ser la persona que mereces. Esas palabras me golpearon con fuerza. No sabía qué pensar. ¿Realmente lo sentía? ¿Realmente podría cambiar? No podía negar que la idea de darle una segunda oportunidad me había pasado por la cabeza en varias ocasiones, pero algo me decía que era una ilusión. Que no debía caer de nuevo en las mismas trampas que ella había tendido. Decidí que tenía que verla, hablar con ella cara a cara. Ya no podía seguir con esa incertidumbre, con esa necesidad de respuestas. No sabía si lo que buscaba era la despedida definitiva o una posibilidad de reconciliación, pero estaba decidido a tener esa conversación, por mi bien, por el bien de mi paz mental. El lugar donde nos encontramos no fue el que imaginé. No fue un café ni un parque tranquilo. Era un pequeño restaurante al que solíamos ir cuando queríamos algo más íntimo. Al llegar, la vi sentada allí, esperándome. No se veía como la mujer que había tomado tantas malas decisiones. Su rostro reflejaba el cansancio de una semana llena de pensamientos, arrepentimientos y tal vez, de soledad. No me saludó de inmediato. Simplemente me observó mientras me acercaba. No sabía si quería abrazarme o si prefería quedarse quieta, esperando mi reacción. «Hola, Antonio», dijo con voz suave, casi tímida. Yo no respondí al principio. Me senté frente a ella, sin mirar sus ojos de inmediato, como si necesitara un momento más para pensar en lo que iba a decir. «Gracias por venir», continuó, con una ligera sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sé que no es fácil, que quizás te estés preguntando si esto tiene algún sentido. Y no sé si lo tiene, pero quiero hablar de todo esto contigo». La miré fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía palabras. No sabía si debía preguntarle por qué, si debía culparla o si simplemente debía escucharla. Pero sabía que este era el momento de que todo saliera a la luz, de hablar sin máscaras, de exponer nuestras emociones crudas. «No sé qué decirte, Beatriz», empecé, finalmente encontrando algo de fuerza para hablar. «He pensado en esto muchas veces. He estado solo, en un apartamento vacío, y aún me cuesta entender lo que hiciste. No es solo lo que hiciste, sino cómo cambió todo lo que creía que teníamos. Creí que lo nuestro era real, pero después de todo esto, no sé si puedo volver a confiar en ti». «Lo sé, Antonio», dijo con una tristeza que se reflejaba en su rostro. «No puedo cambiar lo que hice, ni borrar el dolor que te causé. No quiero que pienses que esta conversación es para que me perdones o para que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero que sepas lo que siento, lo que aprendí de todo esto. No fue fácil para mí, y lo lamento profundamente». «¿Y qué es lo que has aprendido?», le pregunté, mi voz algo más dura. «¿Qué has aprendido de esto? ¿De destruir todo por un momento de debilidad? No puedes simplemente decirme que lo sientes y esperar que todo se arregle. La confianza no se puede recuperar así como así. Yo ya no sé quién eres». Beatriz suspiró y miró hacia abajo, jugando con su vaso. «Lo sé. Y no espero que lo entiendas todo de inmediato. Sé que te fallé y que nunca podré devolver lo que perdimos. Pero lo que más quiero ahora es que sepas que estoy dispuesta a cambiar, que si alguna vez me das una oportunidad, te mostraré que no soy solo la persona que fui antes, sino que puedo ser alguien mejor». «Eso no basta», respondí, agachando la cabeza, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. «No basta con que me digas que lo sientes. No basta con promesas vacías. Ya no sé si quiero arriesgarme a volver a caer en lo mismo. No sé si puedo vivir con el miedo de que esto vuelva a suceder.
Nos quedamos en silencio durante un rato, como si ambos necesitáramos procesar lo que se acababa de decir. Al final, Beatriz rompió el silencio con una frase que caló hondo en mí. Entiendo, Antonio, dijo. Lo que hicimos, lo que perdimos, no se puede reparar. Pero si alguna vez llegas a pensar que podríamos intentarlo, yo estaré aquí. Si no, yo seguiré adelante, y me conformaré con saber que al menos tratamos de hablar de esto. El silencio volvió a ocupar la mesa, y por un momento, pensé que tal vez este era el cierre definitivo de nuestra historia. No había respuestas fáciles, no había forma de borrar lo que había pasado, y tal vez lo que necesitaba hacer era seguir adelante. Ya no se trataba de encontrar una solución, sino de aceptar que las cosas habían cambiado, que ya nada sería igual. Me levanté de la mesa, y antes de irme, le dije, adiós, Beatriz. Gracias por la conversación. Y salí del restaurante, sabiendo que el cierre de ese capítulo era lo mejor que podía hacer, aunque aún me doliera.